gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Te has preguntado alguna vez cómo dar ese toque de realismo o de dinamismo a tus creaciones? Pues esta herramienta te va a gustar mucho para tus próximos proyectos y estamos hablando de los nuevos nodos de Geometry Nodes para la parte de simulación. La verdad es una herramienta bastante versátil que las podemos utilizar en nuestros proyectos para ahorrar tiempo en cuanto a animación y en cuanto a generar simulaciones dentro de Blender. Y no te preocupes si no sabes nada al respecto de los Geometry Nodes, ya que en este video trataré de explicarlo paso a paso cómo poderlo implementar en tus proyectos y cómo configurarlo de manera que podamos hacer cosas grandiosas con esta herramienta que recientemente sale en la nueva versión de Blender 3.6, que es la nueva sección de nodos con simulación. Así que, ¿estás preparado para llevar tus habilidades de Blender al siguiente nivel? Si es así, suscríbete y quédate para todo el video completo porque al final les daré algo especial. Los Geometry Nodes son una poderosa herramienta en Blender que permite a los artistas y diseñadores crear geometrías de manera procedural. Básicamente te permiten generar y manipular objetos, mallas y efectos de manera automatizada, lo que llamamos como procedural, lo que facilita la creación de elementos complejos y detallados. Es como darle a Blender la capacidad de crear formas y patrones de manera más inteligente, siguiendo reglas y lógicas predefinidas pues por los nodos que estamos utilizando. El proceso de trabajo con Geometry Nodes implica configurar una serie de nodos. Cada nodo tiene su función específica, como generar geometría base, aplicar alguna transformación, modificar propiedades del material y mucho más. Al conectar estos nodos de manera lógica puedes construir flujos de trabajo que generen la geometría deseada, lo cual nos puede ahorrar mucho tiempo a la hora de animar, a la hora de crear simulaciones o incluso a crear modelos 3D. Bueno, ahora vamos cómo funcionan realmente estos nodos, especialmente los nodos de simulación dentro de Blender. Y bueno gente, ya estamos acá en Blender y bueno, para aplicar lo que es la parte de Geometry Nodes de simulación es bastante sencilla. Tenemos que darle aquí al más y donde dice general y darle acá donde dice Geometry Nodes. Aquí por ejemplo ya lo tengo ya agregado, así que pues no hay problema. Entonces lo primero es crear una nueva figura. Por ejemplo yo voy a crear una Sphere y voy a darle acá en New. Y aquí ya tendríamos lo que son los nodos más importantes, que es el nodo de entrada y el de salida, y donde acá vamos a agregar toda la parte de configuración para que se vea reflejada en nuestro modelo. Es importante explicar que tenemos muchos nodos acá, que cada uno tiene su categoría para modificar lo que es el modelo o hacer la parte de simulación. Por ejemplo, tenemos entre las categorías son como los nodos tipo Mesh, los nodos tipo Point Cloud, Curve, Volume, Instance. Aquí encontramos varios que también incluso por ejemplo pueden modificar el material de nuestro modelo, la textura, por ejemplo cosas como el mesh de nuestro modelo, ya sea extruir o algunas operaciones que hacemos por ejemplo en la parte de modo edición en Blender. Así que es una herramienta bastante poderosa porque podemos combinar diferentes nodos para generar resultados bastante interesantes. Para agregar fácilmente la parte de los nodos de simulación es darle acá donde dice Simulation Zone. Y aquí es bastante importante explicar esto, y es que tenemos que conectar la entrada del Grow Input a nuestra entrada de nuestra simulación y lo mismo nuestra salida de nuestra simulación al Grow Output. Ya así tendríamos la configuración base para empezar con el Geometry Node. Y bueno, ustedes se preguntarán qué podemos hacer. La verdad se pueden hacer cosas bastante interesantes. Voy a explicar dos cosas sencillas que pueden hacer, que pueden implementar. De ahí vienen ustedes a experimentar un poco, pero les voy a dar las configuraciones básicas para que puedan empezar a experimentar con esta herramienta. Uno de los nodos más importantes para ver nuestra simulación en nuestra pantalla es Screen Time. Este nodo nos va a ayudar a ver toda la parte que vamos a simular dentro de este recuadro. Todo lo que coloquemos dentro de este recuadro va a ser toda la parte simulada. Si añadimos otro por afuera no se va a simular. Así que pues va a hacer un ejemplo bastante rápido. Por ejemplo, damos Shift A, va a dar Search y va a añadir un Extrude Mesh. ¿Qué hace este Extrude Mesh? Por ejemplo, lo que hace sí es extruir en base a estos parámetros, ya sea una cara, unos vértices, los segmentos o las caras. Bueno,
tenemos diferentes parámetros acá. Aquí tenemos el offset de la escala y acá viene lo interesante, y es que podemos seguir conectando diferentes cosas a este nodo. Por ejemplo, va a colocar lo que es un random value. ¿Y qué va a hacer este random value? Este random value, como dice, es valor aleatorio. Entonces va a coger el valor que tenemos acá y lo va a hacer aleatorio y lo va a conectar en la parte de selección, que son la selección de las caras. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Por ejemplo, si lo conectamos y conectamos lo que es el screen time to set, podríamos ya ver lo que es la simulación. En esta parte tenemos las diferentes formas de randomización para el valor que tenemos acá, que recuerden que este valor es para modificar la escala de las caras. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir el booleano, que es el que más me gusta, y por ejemplo ya lo tengo así configurado. Esto lo dejé en 0.120 y la probabilidad acá. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver que ya se empieza a simular lo que es toda esta serie de nodos que aplicamos para configurarlo. Acá una cosa importante, y es que la simulación, el funcionamiento es bastante básico y es simulación step a step. ¿Qué quiere decir simulación step a step? Quiere decir que va a funcionar paso a paso y que va a ser en bucle, o sea, siempre se va a repetir toda esta serie de nodos que vamos a colocando acá. Entonces, por ejemplo, si yo voy adelantando los frames, la simulación se va realizando, y esto nos da infinidad de posibilidades, ya que aquí también colocamos más o menos por acá en el punto 1, podríamos también modificar el parámetro de acá de la probabilidad, que es básicamente de la escala de las caras en esta USphere. Entonces, por ejemplo, las posibilidades son infinitas, ya que podríamos, en vez de que sea extruir el mesh, que sea, por ejemplo, hacia adentro. Por ejemplo, si lo dejamos en un valor menos y modificamos esto, miren. Entonces, la verdad es una herramienta bastante útil, y básicamente estos son los nodos básicos para empezar. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante chévere, que es utilizando los nodos de mesh. Por ejemplo, si tú das Shift A y acá donde dice Mesh tenemos varias cosas, como por ejemplo las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos operaciones, que es la de transformar la geometría, ya sea trasladarla en los ejes, rotarla o escalarla, y tenemos el otro que es escalar elemento. Y aquí tenemos algo bastante interesante, y es, bueno, si le doy reproducir se va a ver esto tal cual así. Lo que hace específicamente este nodo es que, como está por fuera y lo conectamos aquí adentro, vamos a ver lo que es la réplica de nuestro modelo a través de la simulación. Pero ¿qué pasa si nosotros desconectamos esto? Únicamente se va a mover el modelo, lo cual podamos jugar un poco con esto, así pudiendo crear simulaciones un poco más avanzadas. Les recomiendo mucho experimentar, no le tengan miedo a experimentar y a colocar cualquier cosa y esperar a un resultado, ya que pues es cuestión de jugar un poco con estos nodos. Por ejemplo, yo puedo experimentar un poco moviendo el eje Z y por ejemplo se va a generar esto también. Ahora, una de las funcionalidades que también me gusta, y es el hecho de poder añadir objetos dentro del Geometry Nodes y poder interactuar con ellos también. Por ejemplo, aquí tenemos un empty object, y con este vamos a controlar cierta parte de los nodos de acá. Para hacerlo, pues arrastramos nuestro empty object y lo conectamos acá con el location, que es la locación del empty object, y lo conectamos acá donde dice translation. Eso quiere decir que los parámetros de rotación y de movimiento los va a interpretar nuestro empty object. Eso quiere decir que cuando damos espacio y movemos esto, pues podemos simular como esta simulación como de humo. Y bueno, también podríamos fácilmente añadir materiales e ir modificando un poco lo que es esta simulación bastante sencilla, que pues la podemos realizar. Por ejemplo, si queremos añadir materiales, pues hacemos básicamente lo mismo. Le damos aquí en New. Por ejemplo, yo voy a añadir un emission, voy a colocar de color rojo, y por ejemplo, para añadir acá el material tendremos que añadir el nodo set material y colocarlo acá al final, y acá pues ya seleccionamos en nuestro material y ya tendríamos una simulación bastante pues chévere para empezar a utilizar. Ya con esto las posibilidades son infinitas. Ya podemos animar lo que es este empty object y por ejemplo reemplazar este objeto por otro, añadir más nodos de transformación de mesh. Por ejemplo, ya podríamos experimentar un poco con los materiales, por ejemplo abrir un shader editor y cambiarnos esto a un color ramp y empezar a modificar un poco acá lo que es también la textura. Son varias cosas que podemos hacer
con esta herramienta, por ejemplo, añadir un Musgrave, a ver cómo se ve. Miren, por ejemplo, esto, la verdad se ve bastante bien, incluso esto puede hacer unas partículas de fuego y la verdad aquí podríamos animar cada parámetro. Bueno, muchas cosas podemos hacer con esta herramienta. Y bueno, gente, si les gustó el video, no olviden apoyarlo. Si tienen alguna duda, no olviden escribirla acá en los comentarios. También estoy activo en mi Discord, donde también estoy solucionando algunas dudas. Para esta herramienta les recomiendo muchísimo también investigar un poco, ya que los Geometry Nodes es un tema muy extenso. Abajo les dejaré links de videos o de tutoriales o de páginas donde pueden saber un poco más, ya que aquí la información la resumo un poco más, pues para que el video no sea tan largo y sea más al grano. Pero en resumen, tenemos una gran variedad de herramientas para poder experimentar para nuestros proyectos, desde transformar nuestro modelo con diferentes nodos, transformar lo que son los materiales, animar. La verdad, esta herramienta de simulación es una herramienta muy poderosa si queremos crear nuestros proyectos de manera más dinámica, ahorrando incluso un poco más de tiempo. Por ejemplo, aquí creando como esta especie de simulación como de fuego, podría decirse. Y bueno, la verdad, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y bye.